¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben que somos el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española y vamos ya para 7 temporadas siéndolo, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Somos el programa al que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores. En esta ocasión, de la mano de Domingo Soriano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de estar por aquí, de tenerte a mi lado, igual que a mi mosquetero más fiel, Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Encantado. Desde Value School, siempre fiel, aquí cada semana. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Tú también, uno de mis mosqueteros más fieles. De los más fieles, De los ¿no? más fieles. Director de La Trinchera del Instituto Juan de Mariana. Gran trabajo el que haces en ambos sitios. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Y hoy tenemos un programa pues de esos que a ustedes les gusta mucho y así nos lo hacen saber siempre, porque nos acompañan Giorgio Semensato y Kevin Comeyer, con quien vamos a tratar de explicar cosas que están pasando en los mercados y sobre todo recordar aquellas actitudes que son las más correctas en estos tiempos en los que parece que los mercados se tambalean. Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer tener al CEO de Finices con nosotros y a su director de inversiones, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas de estar aquí. Bueno, pues vamos a arrancar enseguida el programa, pero antes hacer unas pequeñas recomendaciones. La primera, Luigi, desde Value School, ¿qué nos cuentas? Bueno, tenemos la matrícula abierta a este curso de nivel intermedio a avanzado de fondos de inversión y de composición de cartera. No enseñamos, como el vuestro, que seguramente hablaréis de él, ¿no?, a escoger y analizar los balances de las empresas, pero vamos, sí enseñamos unas pautas para poderse hacer lo que se llama un holding cotizado individual. En fin, el curso se llama El Inversor Consciente, está impartido y creado por los fundadores del foro Más Dividendos, una comunidad que, si no conocen los oyentes, deben ir a conocerla porque van a aprender muchísimo, y está con la matrícula abierta pues hasta mediados de mayo. Y luego la cerraremos, renovaremos las clases, meteremos más material nuevo, en fin, se puede encontrar la información y el programa en la sección de formación de la página de Value School, de la web, que es www.valueschool.es. Bueno, pues queda hecha esa recomendación y nosotros también tenemos que recomendar, Domingo, el curso avanzado de inversión en bolsa. Quedan ya, alguna plaza queda todavía y es, bueno, pues ese pasito más, ¿no? Cuando quieres desasnarte en el tema de los mercados, tenemos cursos como el que nos ha dicho Luigi, o el invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo que tenemos con los locos de Wall Street, pero para aquel que quiere dar un pasito más, que quiere empezar a ser él el que seleccione empresas, tiene el curso avanzado de inversión en bolsa. Sí, eso es. Casi siempre lo ponemos en términos de 1 a 10, ¿no? Pues para ese inversor que a lo mejor ya dice, pues estoy en el 3, 4, ya 3, 4, 5, ya sé lo suficiente, pero me gustaría pues subir un par de peldaños. Y para elegir él sus empresas, para entender mejor a los grandes inversores cuando lee sus tesis de inversión, por pura curiosidad, porque además es un curso que tiene un montón de contenidos interesantes, pues hemos creado este curso avanzado de inversión en bolsa, que yo creo que les puede servir mucho, porque hay muchos inversores que demandan ese tipo de conocimientos y tienen miedo o sienten que no van a tener tiempo para dar un programa de miles de horas o incluso hacerse un máster en finanzas y dicen, mira, eso se me escapa. Pues ese punto intermedio, es decir, vas a avanzar mucho, vas a empezar a poder hacer tus propias inversiones, tus propias selecciones de acciones sin necesidad de hacerte un máster en finanzas, un programa de ese estilo. Y si encima somos socios de la Cuadrilla de Tu Dinero, que es el club de amigos de este programa, lacuadrillatudinero.com, pues tienen un descuento especial para hacer este curso. Así que, dicho, quedan las recomendaciones y ahora sí que nos vamos ya con Giorgio y con Kevin. Se me olvidaba advertirles que, por favor, escuchen todo el programa, que les va a gustar mucho, y al final del programa también vamos a poder tener una entrevista cortita con los especialistas de Cibisland, que nos van a contar cómo funciona el crowdlending inmobiliario que practican para invertir en el negocio inmobiliario sin necesidad de comprarnos una casa a través de esta plataforma de crowdlending inmobiliario de Cibisland. Y luego también recordarle que si ustedes saben ahorrar, en Santa Lucía Asset Management saben
invertir, santaluciaam.com. Ahí encuentran toda la información de esta gestora de activos del Grupo Santa Lucía, que cuenta con la experiencia de esos 20 años de Santa Lucía y en este caso la división de gestión de activos de Santa Lucía AM, para sacar rendimiento a su dinero. Y ahora sí que nos vamos con la entrevista que les habíamos prometido y que empezamos como siempre con Luis Alberto Iglesias desde Value School. Primera pregunta. Bien, pues la pregunta que voy a hacer a Giorgio y a Kevin, y que la responda cualquiera de los dos, es la que me han hecho a mí a raíz del desplome de las bolsas en todo el mundo, especialmente, bueno, pues amigos que siguen el programa, que conocen la actividad Value School, conocen acerca de la indexación, y bueno, pues uno en concreto, no voy a decir que fueron muchos, pero uno en concreto me llamó para decirme: oye, esto que decís de la indexación, ahora no habrá que entrar, es decir, habrá que esperar a que todo se calme para empezar a invertir. Yo le respondí, pero quiero que respondáis vosotros a esa pregunta, y me imagino que vais a ir por el mismo lado en que yo le respondí a este amigo. Sí, la respuesta técnicamente más correcta es que ya vas tarde para entrar, ¿no?, en la indexación, ¿no? Fuiste un poquito más duro y más severo de lo que yo fui con mi amigo, pero bueno. Pero sí, la realidad es que, bueno, yo un paso atrás, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora en los mercados me recuerda a dos cosas, ¿no? Hace solo primero que hace solo un par de meses las proyecciones para el año 2025 eran mayoritariamente de que el 2025 iba a ser una prolongación de 2024, es decir, un año positivo en general y bastante, pues con volatilidad baja y bastante tranquilo, ¿no? De momento no está siendo, ¿no? Con lo cual reconfirma la impredecibilidad de los mercados por un lado. Pero por otro lado también reconfirma que estamos más bien al principio del año y no al final, ¿no? Es decir, que si miramos todo el año, pues no necesariamente pues tiene que acabar así. Yo recuerdo 2020, el COVID, pues con esas caídas abrumadoras y tan abruptas, pues el año, pues nosotros cerramos en todas nuestras carteras en positivo. ¿Quién lo hubiera dicho, no? O sea, ¿quién hubiera dicho que iba a llegar el COVID con esa disrupción, y quién hubiera apostado, ¿no?, que íbamos a acabar en el año así, ¿no? Entonces, la impredecibilidad de los mercados es total en el corto plazo, no nos cansamos de repetirlo. Sí es cierto que si justo coincide de que ese tu amigo ahora mismo tiene disponibilidad de dinero y no la tenía antes por razones X y quiere entrar en mercados, quizás sea pues un momento pues más que favorable, ¿no? Simplemente porque una mera regla de tres, bueno, está más barata ahora que hace un par de meses, ¿no? Eso no significa que puede estar más barato todavía, ¿no?, que los mercados caigan más, ¿no? Pero si tiene disponibilidad de dinero ahora, pues cuanto antes mejor. Es decir, no nos cansamos de repetirlo. ¿Sí? Si me permitís hacer una pequeña puntualización, la pregunta que subyace ahí, Giorgio, Kevin, es: ¿existe un buen momento para entrar, ¿no? Y es que al final dices, mira, es que cuando no es A es B, o sea, siempre hay cosas que están pasando. Siempre, si tú quieres buscar motivos para no empezar a invertir hoy, la actualidad te los va a dar, vamos, cada semana dos nuevos, con lo cual yo creo no hay que ninguno mejor que otro para invertir. Claro, pero yo creo que además la respuesta es: cuanta mayor incertidumbre haya, cuanto peor esté el momento, es mejor, indudablemente. Lo que pasa es que es más difícil hacerlo. La gente prefiere invertir cuando las cosas van regulares, estables, donde veo que mi cartera no se mueve demasiado. Lo que pasa es que lo que sabemos ahora mismo, como bien ha dicho Giorgio, es que sabemos que los mercados están 10% más barato, en Estados Unidos un 20% más barato. Oye, se dice pronto. O sea, yo no veía, o veíamos pocos escenarios donde las 7 magníficas iban a tener un descalabro tan fuerte. O sea, ahí 2/3 del S&P500 han caído más de un 20% lo que va de año. Es decir, con independencia de que hasta centrado en las empresas tecnológicas ha habido un gran reajuste de precios, es cierto que uno tenemos que entender también que había o en el mercado había esa percepción de que quizás el mercado americano estaba un poco sobrevaluado, ¿no? Entonces ahí, a pesar de que se hablan de caídas generalizadas, hay grandes diferencias. Estados Unidos está en un -20, pero Europa está en 0 en lo que va de año. Es decir, no tiene nada que ver un -20 que un 0 en cartera. Nuestra cartera, de ahí que la diversificación sea tan importante, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en Japón, que tiene un -8, -9, que Estados Unidos, que tiene un -20, ¿no? O sea, Estados Unidos, que ha sido el principal... que ha barrido prácticamente a cualquier mercado en los últimos 10 o 15 años, resulta que ha sido el mercado de momento que está sufriendo bastante más, ¿no? Entonces, un poco
Yo creo que es precisamente, empezamos el año y nosotros siempre hemos abogado por una gran diversificación, pero yo creo que a nivel global existía demasiada consenso hacia Estados Unidos, hacia el excepcionalismo americano, las empresas tecnológicas, es decir, que nada podía ir mal hasta que realmente ha ido mal, ¿no? La historia siempre nos dice, y yo creo que precisamente teniendo esa diversificación, la historia siempre dice que la diversificación te apoya, te ayuda, pero yo creo que los inversores digamos que te olvidas porque las buenas rentabilidades tienden a llamar pues a la gente, ¿no? Los flujos no van a las empresas que menos están creciendo, sino van a donde... Y quizás a lo mejor había demasiado exceso, un sobreexceso de entusiasmo por la parte de algunas empresas, ¿no? Entonces yo creo que es natural, es un proceso... yo le diría a tu amigo que las caídas es un proceso natural de los mercados, uno tiene que aceptar las caídas para aceptar esas rentabilidades buenas en el largo plazo. No existe rentabilidades buenas sin caídas, es que no existe, eso para mí se llama fraude, o a lo mejor otro tipo de inversiones ilíquidas que a lo mejor no lo veas, pero la realidad es que tú tienes que intercambiar volatilidad e intercambiar caídas por el hecho de que en el futuro vas a tener unas buenas rentabilidades. Por vuestra experiencia, estamos ante una corrección de mercado. Normalmente es cuando un índice, una determinada bolsa cae entre un 10 y un 20%, o estamos ante un mercado bajista. Porque lo cierto, comentabas tú, Kevin, la bolsa norteamericana ha sido la gran estrella durante los últimos 15, 17 años, desde el año 2008, 2009, 2009-2010. 16 años con unas rentabilidades muy buenas, muy potentes, constantes en el tiempo, pero claro, ahora viene esta corrección y ya hay algunas voces que dicen, oye, esto no es una mera corrección, estamos ante un posible inicio de mercado bajista que puede afectar lógicamente no solo al S&P 500 sino a otro tipo de índices, porque la bolsa norteamericana es el principal componente, por ejemplo, del índice global, del MSCI World. Por un lado, ¿qué opinión tenéis al respecto, o es imposible de calibrar? Es imposible de calibrar, solo puedes saber si una tendencia realmente ha comenzado después de que haya ocurrido, ¿no? O sea, tienes que mirar por el retrovisor. Por el retrovisor, exacto. Exactamente. Lo que sí sabemos es que, como bien aludía Giorgio al principio, no es inusual años donde hay caídas de un 10 o 20% y donde se ha terminado el año en positivo. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados porque a partir de la crisis financiera, sobre todo con el exceso de, bueno, todos lo sabemos, ¿no? QA y todo este tipo de cosas, pues nos acostumbraron a un mercado bastante ficticio, en el sentido de que no existía volatilidad. Era prácticamente años, o sea, ha habido pocos años, recientemente es verdad que ha existido el COVID, ya ha existido, pero ha habido muchos años... 2022, que en el año completo sí fue muy malo. Pero... Y en el año 22, que fue un año muy malo, lo que pasa es que nos hemos olvidado porque el 23 y el 24 fueron estupendos. Pero el 23 también fue un año estupendo de recalcar, ¿no? Que fue prácticamente las rentabilidades del 2023 fueron 2 meses. Si no me equivoco, fue mayo y noviembre y diciembre, 3 meses. Entonces, sin esos 3 meses hubieras estado en un menos 10, un menos 15 en el 23, ¿no? Exacto, en el 23. En el 24 fue más estable y más gradual, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede identificar. Si el ser humano tiende a pensar que el riesgo que está viendo ahora siempre tiende a sobrevalorarlo. Es así. Cuando vemos los riesgos pasados tendemos a decir sí, son pasados, pero esta vez es diferente. O sea, el ser humano tiende a hacer eso de la realidad, ¿no? Del pasado, pues tiendes a acordarte menos que del presente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no existe ninguna evidencia en pensar de que mañana Trump no vaya a decir que ha llegado a un acuerdo con China, y que los aranceles, y va a llegar a un acuerdo con Europa y con los demás países son bastante más factibles, y que de repente, no, con independencia de que creo que puede ser un poco más prolongada y no sea una recuperación tan clara como si fue el COVID, pues tranquilamente podemos ver un escenario positivo. Entonces, ¿quién te dice a ti? O sea, ¿realmente estructuralmente ha cambiado que la economía americana ha dejado de tener una rentabilidad potencial o un crecimiento potencial mucho menor? Yo creo que eso es una creencia tuya basada en una opinión, pero no existen hechos por los cuales puedas justificar ahora mismo que hay un cambio de tendencia, mercado bajista, dices tú, que quizás esté anclado en el hecho de que Estados Unidos ha perdido su aura. Yo creo que la innovación sigue estando ahí y ya veremos el impacto que tiene. Muchas de las cosas que está haciendo Trump, yo creo que se tendrán que ver en décadas, y ya veremos si viene otro presidente y hace otra cosa, ¿no? Entre 2 o 3 años. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que sí sabemos de los mercados es que ahora mismo son un 20% más baratos, que muchas de las empresas americanas
son líderes y ya veremos cómo, y yo creo que tienen una gran capacidad de poder adaptarse con independencia de que no sabemos cómo es el tablero, que eso sí que parece ser que el tablero y las reglas del juego están cambiando, pero de luego si hay empresas en el mundo que van a saber lidiar con los cambios de regla del juego, yo creo que son aquellas empresas que han demostrado, que yo creo que las empresas americanas lo han demostrado durante décadas y décadas, y yo creo que la desconfianza es no es válida o no está justificada. Domingo. A ver, sobre el tema que decía Luigi antes, decía, hay un buen momento para entrar y me gustaría saber vuestra opinión. Sí hay un buen momento para entrar, lo que es difícil es adivinarlo. Quiero decir, uno ve el gráfico y dice, si hubiese entrado aquí, sería multimillonario en 3 años. El problema es que eso lo sabemos a posteriori, viendo el gráfico. Entonces, quizás la segunda pregunta que podría hacer ese amigo de Luigi sería, ¿pero de verdad no hay ninguna forma de anticipar? ¿No hay patrones que hayamos visto? Porque a posteriori las explicaciones son muy concretas sobre por qué ha caído cada mercado y por qué se ha ido recuperando. No puedo hacer nada para saber en qué momento, no digo ya ni siquiera el minuto exacto, pero más o menos en qué momento se habrá terminado esa caída o en qué momento puedo estar más o menos seguro de que va a comenzar la recuperación. Lo único que puedes utilizar son las valuaciones, pero eso es un poco más técnico, es sencillamente ver el descalabro que ha ocurrido en el mercado para comprar más barato. Es ver lo caro relativamente que estás pagando en una acción relativo al precio de la bolsa. Entonces ahora mismo sabemos que por la caída que ha ocurrido en Estados Unidos, ahora las valuaciones son mucho más razonables. Hay mucho estudio empírico que dice que evidentemente cuanto menor valuación pagues por una acción, mayor rentabilidad potencial estás sacando. Pero vuelvo con mi contestación. Vas a tener que comprar cuando nadie quiere comprar. Entonces vas a tener que comprar cuando estés en un 20, 30, 40% de caída, y eso no es tan fácil, porque tú verás que a la gente quizás esté pues hay un momento depresivo, un momento de recesión. Entonces, como eso es bastante más complicado de hacer, Soriano, que yo creo que eso no es factible, o sea, el ser humano, muy poca gente vas a ver tú que vaya a poder comprar en el momento de que todo vaya mal. O sea, cuando realmente hay que comprar es como dices tú, crisis financiera, el .com, COVID, pero realmente es muy complicado de hacer, ¿no? Y además sabemos que la rentabilidad es en el largo plazo. O sea, por ejemplo, viendo nuestras carteras a 20 años, la cartera defensiva que lanzamos hace poco, 100% renta fija, a 20 años está en un 3%, lo que es más o menos un 100% de rentabilidad acumulada. Y la cartera más agresiva está en torno entre un 7 y 8%, lo que es un 300% de rentabilidad acumulada. Sabemos que ese 100 y ese 300%, o sea, es decir, el 100% renta fija, 100% y 300%, 100% renta variable, sabemos que eso lo has conseguido estando en el mercado, sin tener que estar pensando cuándo entrar y cuándo salir, sino sencillamente estando en el mercado puedes obtener esas rentabilidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, y además sabemos que es muy dañino, porque claro, tú dirías, ¿cuándo es el mejor momento para entrar? También dice que la segunda pregunta que subyace a esa es, entonces eso quiere decir que probablemente venderé cuando las cosas creo que están altas, ¿no? Porque es muy difícil decir yo voy a entrar cuando está bajo, entonces cuando esté alto, ¿qué vas a hacer? Venderás. Entonces vas a tender a equivocarte, porque las montañitas no vas a ver dónde están nunca. Entonces ese juego de vender caro y comprar barato no es, de hecho, no, que yo sepa, no existe ningún inversor que lo haya conseguido nunca. Es decir, los grandes inversores que conocemos hasta ahora son aquellos que han sabido apostar por acciones o apostar por modelos ganadores, pero en el muy, muy largo plazo. No han sabido, lo de entrar y salir del mercado, yo creo que es una cuestión mucho más de juego que realmente de la inversión pura y dura, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, si uno tiene una gran probabilidad de equivocarse, porque desconoce cuándo es la bajada y cuándo es la subida, yo creo que lo mejor que puedes hacer es aprovechar las caídas para poner más capital. Desde luego no ponerlo de golpe, porque yo creo que con independencia de que, o sea, no sabemos si el mercado va a estar más barato el día de mañana, pero lo que sí sabemos es que estamos comprando más barato. Entonces nosotros siempre abogamos y nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos miles de inversores
que precisamente hacen eso todos los meses, que tienen una aportación mensual automática, ¿no? Entonces, es mantener el patrón automático, no hacer cambios de cartera. Los cambios de cartera en este momento no dejan de ser, pues, apuestas a que algo va a ocurrir cuando realmente no sabemos lo que va a ocurrir. Por tanto, si tienes capital en estos momentos de bajadas, yo desde luego lo pondría a trabajar, pero de una manera, digamos, regular, que no todo de golpe, porque no sabemos lo que va a ocurrir aquí 6-12 meses. Pero yo creo que es una oportunidad al momento actual porque con independencia de que ocurra en 12 meses, o sea, aquí podríamos preguntaros qué creéis que va a ocurrir dentro de 12-18 meses. Probablemente no estaríamos de acuerdo ninguno de nosotros, pero si os hago la pregunta dónde creemos que van a estar los mercados a 5 o 10 años, probablemente miréis que estén más elevados de lo que están ahora. Entonces, se trata de utilizar este evento para impulsar más nuestra rentabilidad futura. No, bueno, y luego yo creo que también, desde el punto de vista de aquellos que nos dedicamos a divulgar, tenemos que ser coherentes. Y es un mensaje coherente si en tiempos de bonanza y durante los años en los que hemos visto al S&P 500 hacer un más 23% y colocarse carísimo, seguíamos manteniendo que el mejor momento para invertir de forma diversificada a largo plazo era ayer, y que además es importante hacerlo de manera periódica. Pues oye, cuando los mercados están baratos y amenazan con ponerse más baratos todavía, joder, pues tendrás que seguir haciéndolo, y con mucho más sentido, porque tus rentabilidades, esas que vas a ir construyendo con esas aportaciones, van a ir mejorando. Pero es cierto, y entiendo perfectamente la pregunta que le plantean a Luigi, porque yo creo que es una de las grandes preguntas que se hace la gente en estos momentos. No, claro, si vamos a un momento ahora, pues la gestión además, no sé por qué se asocia siempre a la indexación es mejor aguantar y esperar a que las cosas vayan bien o se tranquilicen. No, hombre, si al final estás comprándote, en el caso, por ejemplo, de la estrategia de Finicens, al final es una ultra diversificación en miles de posiciones en todo el mundo, de distintos tipos de activos. Oye, pues si esa participación de esa cartera ahora la tienes más barata, jolín, pues está muy bien. Y si mantienes tu estrategia de ir metiendo cada cierto tiempo, cada mes, por ejemplo, pues si el mes que viene está más barato, pues esa posición te hará ganar más rentabilidad futuro. Y la siguiente, si está más barata, todavía más. Y si sube, bueno, pues seguir aportando, porque es lo que al final te va a terminar dando ese 8, 9, 10% anualizado con el paso del tiempo, ¿no? Porque hay una distorsión mental del ser humano, en este caso con la gorra del inversor, que el debate y la atención es sobre qué impacto va a tener o qué tengo que hacer relacionado con hacer algo, ¿no? Es decir, bueno, tengo que comprar, vender, cuál es el momento. Pero nunca el foco está en qué ocurre mientras no estoy haciendo nada. Que eso es el problema. Es decir, pongo un ejemplo muy concreto. Alguien tiene un piso, lo alquila y dice, bueno, pues este piso me está dando pues 500 euros al mes. Bueno, una rentabilidad del 4% anualizada sobre el activo. Ya, o lo depósito. Ya, pero resulta que has estado medio año sin alquilarlo por razones X, porque no te parecía, no era el momento, no sé qué, pues divide ese 4% por 2. Ya es un 2. Entonces, pues ya no es tan rentable. Para eso, para tener un 2%, con todo la gestión que conlleva y tal, pues para eso, pues oye, un monetario, pues te da más, ¿no? Entonces, realmente, el problema de la decisión, aparte de que tiene unas probabilidades muy bajas de acertar sobre un evento y tendiendo a cero sobre muchos eventos repetidos, es decir, sobre todo tu futuro de inversión, pues que te asegura que mientras que tú piensas o tomas decisiones, estadísticamente estás perdiendo rentabilidad. ¿Por qué? Porque estadísticamente los mercados tienden a estar más tiempo subiendo que bajando. Con lo cual, en media, tú tienes un coste de oportunidad que te fijan los mercados según tu perfil de riesgo. El coste de oportunidad es cuánto hubieras ganado, pues habiendo estado invertido ese tiempo si eres un inversor muy conservador, en una cuenta corriente o en un depósito que te da X, y si eres un inversor más moderado, en una renta fija, renta variable mixta, y si eres un inversor agresivo, en renta variable. Pues la renta variable, el coste de oportunidad histórico es un 8%, puede ser 7 o 9 o 10 dependiendo de la década, y así bajando. Entonces, claro, es muy difícil saber, si uno supiera que cada día que pasa estás perdiendo el equivalente a ese 8% anualizado. Claro, la gota de sudor, es decir, ¿vale? ¿Me merece la pena perder eso que es, digamos,
estadísticamente sólido frente a cada día yo asumir una decisión de inversión, además con estadísticas muy desfavorables. Claramente, a nivel racional no lo es. Entonces, nuestro estilo de inversión, pues la inversión indexada, pues lo que te da es la garantía de que si ese 8%, en ese caso una cartera 100% variable, pues se cumple la estadística histórica y se mantiene, pues la vas a tener. Ahora te da también la garantía de que tú no vas a ser tan listo de acertar los días buenos y evitar los días malos. Te da la garantía de que los días malos los vas a sufrir. Pero como más días buenos que días malos, esa resta te da un 8% anualizado. ¿Te parece bien un 8% anualizado que capitalizado a 20 años da ese 300%? Yo creo que vamos, es más que satisfactorio, ¿no? Entonces, viendo desde el punto de vista racional, es muy difícil para una mayoría de inversores, si consigues ver ese punto totalmente racional de la inversión, no sentirse mucho más tranquilo y mucho más cómodo con una estrategia buy and hold como es la nuestra o puede ser cualquier otra, ¿no? Frente a una estrategia pues, de rotación de cartera, de inversión muy intensiva, ¿no? En decisiones, ¿no? Es una locura, vamos. Yo siempre lo comento cuando me hacen preguntas a nivel personal, pues es insostenible. Es decir, mentalmente, pues es psicológicamente y emocionalmente y a nivel humano no es sostenible pues esa tensión, ¿no? Y esa duda diaria de a ver si me estoy equivocando o no, o escuchar una noticia a ver que va en contra de la decisión que has tomado. Y como decía Kevin, si compras barato, pero eres capaz, imaginamos que has tenido la suerte, ¿no? O el mérito de comprar barato, pero serás capaz de vender cuando esté alto. Tendrás el valor de renunciar de nuevo a esa posible ganancia adicional. Es muy duro, o sea, es de verdad, es prácticamente imposible, hasta a nivel humano, no solo estadístico. A mí me recuerda mucho la pregunta que te hacían a ti, Luigi. Es la pregunta un poco recurrente, ¿no? Porque somos muchos los que, oye, se acercan y te preguntan dudas y te dicen, bueno, ¿es buen momento para invertir? Entonces el que ve riesgo de que los mercados caigan, porque hay incertidumbre, porque hay volatilidad, porque hay nerviosismo, porque la bolsa está cara, dice, bueno, me voy a esperar a que baje. Pero cuando baja, como ya está bajando, dice, caray, es que no sé si va a bajar más. Por lo tanto, siempre hay una excusa para no invertir. Con lo cual, esta pregunta de ¿es el momento? Ahora no es buen momento para invertir, digamos que tiene trampa, porque esa pregunta siempre la hacen los inversores que siempre van a encontrar o se van a agarrar alguna excusa para no invertir por el miedo a que la bolsa caiga. Tienen miedo a meter hoy el dinero, decir, venga, va, tomo la decisión. De repente, venga, estos ahorritos, tengo 5.000, voy a ir metiendo, me han dicho poco a poco, el DCA. Meto 1.000 este mes y 2 días después Trump vuelve a liarla, el mercado se cae un 20% y empiezan a llevarse las manos a la cabeza, ¿ves? Si es que no tendría que haberlo hecho, me equivoqué. Sí. Esa es la gran, ese es el gran miedo que hay. Lo que no ven es decir, joder, mira, entré barato, pero se me acaba de poner más barato. Menos mal que no lo metí todo. Ahora podemos meter más. Eso es lo que no se ve. Y es verdad que comparándolo, por ejemplo, con, digo, como herramientas que podemos ofrecer, o al menos yo, cuando me hacen estas preguntas, no me acuerdo quién, igual fuisteis alguno de vosotros, me habló de lo de compararlo con un piso. Digo, tú si te compras un piso en 100.000 euros y 2 días después el mercado lo tiene a 50.000, tú si tuvieras esos 50.000, ¿no te cogías otro? Y si 2 días después está a 25.000, ¿no consideras que es un chollo? Y si tuvieras los 25.000, ¿no lo comprarías? Digo, ya, el problema es que no miras todos los días cómo está el precio de la vivienda. Ese es el problema. Pero si lo vieras, lo harías, ¿no? Bueno, y eso lo entiende la gente. Si la gente viera en este país que se le cae la casa al 50%, el nivel de locura que veríamos, casi mejor que no haya un IBEX de la vivienda, porque entonces sí que la gente cometería unas locuras. Pero diría que está trucado. No le haría caso a ese índice. Diría, esto está mal, mi vivienda sigue valiendo 100.000. Con la reforma que le he hecho yo. Pero la fuente de esa dinámica es la falta de conocimiento. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento sobre un fenómeno y te metes en ello, pues está claro que lo vas a pasar mal. Es que no hay manera. De hecho, yo últimamente hice el ejemplo de riesgo, ¿no? La volatilidad como riesgo, ¿no? O sea, técnicamente es un riesgo, es decir, es un valor de un activo que sube y baja y de forma con una distribución
aleatoria, más o menos predecible conforme aumente el plazo de inversión, pero con un componente aleatorio claro, ¿no? Es decir, que nadie te puede firmar exactamente o poner exactamente el día X qué valor va a tomar tu inversión, ¿no? Pero yo decía, en mi caso, por ejemplo, poniendo el caso, sí, mi inversión va a sufrir volatilidad, al igual que cualquier otro inversor, es decir, yo no puedo hacer nada contra ello, pero para mí no es un riesgo. Yo ponía el ejemplo de la definición de riesgo, ¿no? En el sector asegurador. En el sector asegurador, el riesgo se define como un evento incierto que puede causar un siniestro, ¿no? O sea, incierto, ¿vale? O sea, es decir, en el mismo momento en que sea cierto, da igual que el siniestro sea muy duro o suave, no es un riesgo, porque tú sabes lo que va a ocurrir. Entonces, yo en mi caso, el riesgo volatilidad se anula en la práctica a nivel de inversor, a nivel personal. ¿Por qué? Porque yo acepto que eso va a ocurrir. Para mí no es un riesgo. O sea, la volatilidad va a ocurrir. Yo no sé cuándo va a haber caídas, cuántas son, pero es que van a ocurrir. Entonces, para mí no es un riesgo. O sea, yo ya lo tengo asumido que va a ocurrir. Sí, Entonces, ya lo tienes puesto en tu Excel, ¿no? Claro, lo tengo puesto en mi Excel. Eso va a ocurrir. Y bueno, pues cada uno le dará uno cada 5 años, 3, 5, 10, menos 20, menos 30, lo que sea. Como si es todos los días. ¿Vale? Pero para mí no es un riesgo. O sea, va a ocurrir. Cerrado el asunto. Con lo cual yo ya en mi ecuación de inversor, pues eso ya no genera ni esperanzas ni frustraciones, es puramente depersonalizado y eso va a ocurrir. Es un ingrediente del ejercicio, ¿no? Entonces eso a mí me permite vivir de forma totalmente aemocional la inversión, pues hay un proceso sistemático que es el que implementamos en FinCEN, donde yo trato, que es lo que hago desde hace muchos años, todos los meses automáticamente, pues poner, de hecho, todo el dinero que me sobra a final de mes, con lo cual no tengo ni siquiera la duda de si tengo que invertir o no, es que lo invierto todos los meses, es decir, no hay nada más que invertir, y eso pues produce los resultados que produce, ¿no? Y a mí como inversor me hace estar totalmente separado, ¿no? De lo que es la dinámica típica del inversor que hemos comentado. Riesgo para ser pues una certeza. Entonces no hay cosa que me pueda sorprender el día de mañana. Pero es fundamental lo que ha dicho Giorgio, porque normalmente las preguntas que van encaminadas a identificar cuándo es el mejor momento te dice que esa persona no ha estado invertido. Y la única variable que explica, bueno, aparte de si es una inversión correcta o no, ¿no? Si es diversificado o no, si tiene costes elevados o no, ¿no? Pero la variable más importante es la variable tiempo. Si uno está poco tiempo, la aleatoriedad es brutal. Tú nunca, no sabes si has empezado en un buen año, en un mal año, no se sabe. Pero a medida que tú vas añadiendo periodo temporal, la volatilidad, o sea, pensar que la volatilidad es muy elevada, cuanto menor es el periodo temporal. Pero a medida que vas añadiendo periodo temporal, las volatilidades en el largo plazo, a 10, 15, 20 años, son muy, muy, muy bajas. La diferencia puede ser que saques un 7, o saques un 6, o saques un 5. Pero oye, entre un 200, un 250, un 300, estoy hablando de muy largo plazo, ¿no? Claro, la identificación de esa pregunta te dice que no es que es un más, iba a decir apostador, o sea, es como irte al casino o irte a tal para ver si va a salir rojo o negro. Bueno, pues eso nadie lo sabe, te puede salir bien o te puede salir mal. Nosotros abogamos por todo lo contrario, lo que es el inversor. El inversor es el que conoce los riesgos, el que entiende que nosotros tenemos un modelo. Además, tú hacías referencia, Luis Fer, anteriormente al concepto de fondos indexados, que es cierto que se habla mucho cuando hay caídas, ¿no? Pero a mí, y esto lo hablo con clientes, ¿no? Pero a mí me gusta decir lo contrario, que es, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, hacer una apuesta con que algo va a salir tiene unos riesgos bastante grandes. O sea, ¿tú podrías decir ahora mismo qué mercado va a ser el que va a hacer mejor en el 25? Yo no. ¿Qué sector va a hacer mejor en el 25? Yo no. Entonces, yo lo que sé con una inversión indexada es que, sí es verdad, ha bajado, porque baja de la misma manera que baja el mercado, ¿no? Pero yo me garantizo que en el momento en el que hay un cambio de tendencia va a subir. Y va a subir porque además invertimos en muchos mercados. Eligiendo a un gestor yo sé que tengo un riesgo adicional. Ojo, no es un... Yo no estoy abogando con que no haya gestores activos muy buenos, por supuesto que los hay, pero no deja de ser un riesgo adicional, porque es el riesgo de la persona que está tomando la decisión discrecional acerca de qué sectores van a hacer bien o mal. Yo compro beta, compro mercado, nosotros compramos el mercado, sabemos que cuando hay un repunte de los mercados vamos a estar ahí con el repunte. Y como bien decía Giorgio, sabemos que hay un 60%, depende de qué métrica utilices, un 60% del tiempo es positivo, un 40% negativo. Pues desde luego yo quiero estar en todos los mercados de manera diversificada, ¿no? Sí, a mí esto me parece muy importante
teniendo a vosotros, pues ya vais a decir, sí, esto es así. No, pero digo, me parece muy importante, especialmente para el tipo de inversor que nos planteaba Luigi al inicio. ¿Por qué digo esto? Porque esto último que decías, que contratando un gestor activo añades riesgo, el riesgo de que el gestor se equivoque, que tú hayas contratado el gestor que no llega a la media del mercado, digamos que se reduce algo todo este aspecto psicológico, todo este daño psicológico que todos tenemos, estas dudas, si a ti lo que te pasa es lo que le está pasando a todo el mundo. Entonces, en general, a mí me da la sensación de que esos inversores recién llegados o especialmente miedosos, es más fácil que no se vuelvan locos o que no tomen esas medidas que no deben tomar si están en activos en los que caen, pero dicen, bueno, mal de muchos, pues soy un poco consuelo de tontos. Es verdad que si tú estás con un solo inversor, si tú tienes ese perfil y has apostado por un gestor activo y solo cae tu gestor activo, solo cae tu fondo y todo el resto del mercado está subiendo, es mucho más probable que deshagas la posición, aunque luego el gestor sea un genio y te hace un más 50 en los próximos 3 trimestres, pero tú eso ya no lo has visto porque te ha salido. Entonces, para ese tipo de inversor miedoso, a mí es un tipo de inversión esta que planteamos de pasiva y ultra diversificada, que me parece que es la que mejor encaja porque es la que más posibilidades tiene el tipo de decir, bueno, como está cayendo todo, pues me quedo como estoy. No sé si lo habéis visto. De hecho, el segundo punto que has dicho es muy interesante, que es lo que iba a comentar. No es tan solo el riesgo de elegir el gestor y que el gestor se equivoque. Es prácticamente el riesgo de que has acertado en elegir el gestor que acierta, pero tú no eres capaz de seguirle el juego al gestor porque necesitas estar un tiempo X y tú te sales antes porque empieza a ver que todo el mundo gana dinero, que sube al mercado y tú te quedas en cero negativo y no consigues relativizar, ¿no? Pues lo que es el contexto económico con lo que te está pasando aquí a ti. Entonces pues empiezan las dudas, las vueltas, etcétera, etcétera, y luego pues estadísticamente pues a un porcentaje desgraciadamente muy elevado de inversores pues que cambia, que rompen la posición, etcétera, ¿no? Entonces son dos riesgos, es decir, es tanto la habilidad del gestor y tu habilidad en elegirlo, ya son dos, más un tercero de que en el caso positivo de haber acertado los primeros dos, tú seas capaz de mantenerte pegado a esa estrategia. Y efectivamente, lo bueno y lo malo de nuestra estrategia de inversión es que es una pantalla, es un espejo de lo que van a hacer los mercados. Con lo cual, si los mercados bajan, tú vas a bajar. No hay manera, ¿no? Proporcionalmente a los activos donde estés invertido. Y si suben, pues lo mismo, ¿no? Que esa matemática, el 60-40, pues te da pues esas rentabilidades históricas netas positivas que hemos comentado. Pero sí es cierto que también te ayuda pues a relativizar pues el momento que estás viviendo, ¿no? Ahora mismo, con todo lo que está pasando, que el común de los mortales se entera porque simplemente por el hecho de que lo leen todos los lados y en el telediario cada 2x3 te comentan pues las cosas que pasan en el mundo, pues oye, pues sí, cobras coherencia, ¿no? Con lo que está ocurriendo en tu inversión. Entonces dice, bueno, pues sí lo entiendo, ¿no? O sea, ese desconocimiento lo reduces porque entiendes pues que hay una correlación, ¿vale? Un efecto lineal de, bueno, pues sí, las cosas, hay incertidumbre en los mercados, lo he escuchado, no entiendo mucho a lo mejor de las implicaciones, pero parece que es un momento más caótico que lo normal. Pues sí, efectivamente, mi inversión ha bajado, pues tiene sentido, ¿no? Pues sería raro, ¿no? Que fuera al revés, ¿no? Y cuando la cosa se empieza a despejar, pues al revés, ¿no? Entonces sí, tiene también ese componente de ayuda, de acompañamiento al inversor, porque te mantiene, pues te ayuda a mantenerte invertido, sí. Quería preguntaros acerca de algo de lo que no solemos hablar aquí en el programa. Aquí hablamos de largo plazo, de enfoque de inversión más bien basado en el análisis fundamental o en indexación, comprar todo el mercado y dejar que la estrategia siga. Pero conectando con lo que decía Domingo de si es posible encontrar el punto de entrada. Os quería preguntar acerca del análisis técnico, de lo que pensáis, porque, por ejemplo, en este tipo de momentos en que los mercados se desploman, mucho inversor afín a otro tipo de programas está ya mirando en el gráfico los suelos, es decir, niveles de precio por debajo del cual el S&P 500 o el Eurostoxx ha demostrado que le costó caer. Es decir, que ahí, y eso se traduce en la gente, el mercado, nosotros, cuando llega ese precio hay una presión compradora. La gente dice, bueno, pues si llega a estos niveles, lo ven como una oportunidad, empiezan a comprar y desde ahí, ¡pum!, rebota. Oye, pues mira, si llega aquí a los 98, yo ya preparo mi liquidez porque aquí parece que en aquel mes, en ese otro, ahí aguanto. Eso puede ser un buen punto de entrada a partir del cual, pues como el que echa una gota de agua en una sartén, ¡pum!, la gota salta.
¿no? Yo confieso ser ignorante totalmente en estas herramientas. ¿Vosotros creéis que dan señales acertadas en algunos momentos? ¿Vuestra experiencia os indica que no valen para nada, que ni siquiera así puede encontrarse un punto de reentrada en una inversión que ha estado cayendo? O sea, el análisis técnico es una herramienta. No se puede completamente decir que no vale para nada. O sea, tiene su cabida y se puede utilizar. Tiene su ciencia. Y tiene su ciencia y está fundamentada. De ahí intentar decir que ahora, o sea, cuanto más volátil sea el momento en el que nos encontramos, menos sentido tiene. Porque al final, mucha de la justificación que hay detrás de eso es de patrones que se repiten del comportamiento humano. Ahora mismo tienes a Trump que lanza un tweet y vuelca al mercado completa. O sea, no hay análisis técnico que puedas hacer al respecto. Pero si eso te ayuda para que tú puedas entrar, o sea, si ya te autoconvence a ti mismo que tú puedas, como diciendo que es un buen precio de entrada, pero vamos, todo se trata en identificar si este es un buen precio de entrada, en el sentido de que, oye, pues estoy comprando barato, ¿no? O sea, todo se trata de si estoy comprando en la parte de abajo de una gráfica que no en la parte de arriba de la gráfica, ¿no? Si eso te ayuda, bienvenido sea, pero nuestro criterio siempre ha sido sobre todo en estos momentos de incertidumbre, donde puede ocurrir cualquier cosa, es el de no obsesionarse para nada por un momento de entrada, partirlo cuantas más veces mejor, es decir, el punto de entrada. O sea, cuando tú partes un número entre muchos números, o sea, si el denominador es muy grande, si lo partes entre 50, llega un momento que el punto de entrada, o sea, que el dinero que tú pones el día 1 no es tanto. Entonces, si baja el mercado un 10% y esos 1000 se transforman en 900 y te duele, pues a lo mejor 1000 es demasiado elevado. Pues bueno, prueba con 100. Si 100 cae un 10%, a lo mejor ese 10 ya no te molesta tanto, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que tienes que hacer es partir tanto el capital el que llega un momento en el que te permita estar durante muchos años. Yo lo que quiero decir con esto es que tú tienes que utilizar lo que tienes que utilizar para que tú estés el mayor tiempo posible en el mercado. La regla, no existe regla. La regla es la que tú estés cómodo. Hay inversores que ponen 100.000, cae el mercado 10% y no dicen nada. Hay inversores donde ponen 1000, cae 2% y ya están aterrorizados. Pues tú tendrás que hacer lo que a ti te venga bien. Entonces, yo creo que lo único que puedo decir es parte el número tantas veces como tú te sientas cómodo. Si se puede decir algo. Es una buena regla. Comentábamos antes, el típico no inversor, la persona que no invierte por miedo a que la bolsa caiga, y que cuando la bolsa cae no invierte porque tiene miedo a que siga cayendo. Pero luego está el error, y me gustaría saber vuestra opinión, de los que ya están invertidos. ¿Cuál es el principal error que puede cometer una persona que haya estado invirtiendo en renta variable, en indexación durante los últimos años, aprovechándose de estas fuertes subidas, especialmente en la bolsa norteamericana durante estos últimos años, y que ahora ve por primera vez en mucho tiempo que la cartera empieza a caer, que la bolsa estadounidense hay una fuerte corrección y por lo tanto empieza a revertirse esa tendencia? ¿Cuáles son los principales errores que puede cometer? Vender, cambiar de estrategia, no seguir invirtiendo, porque hay otros que dicen, bueno, vale, pero me voy a quedar como estoy, me quedo quieto y no sigo invirtiendo, a la espera de lo que pueda acontecer. Sí, yo asumiendo que los tres que has mencionado son errores, los clasificarías de lo más grave a lo menos grave. Bueno, vamos a empezar por lo menos grave. Lo menos grave es, te mantienes firme y coherente con tu estrategia de inversión, pero bueno, tenías una aportación, digamos, más bien regular y dices, bueno, pues esto está alto, o yo que sé, no me convence o ha bajado. La razón que sea, que esté bajo, esté alto, y dejes de aportar y de contribuir a tu inversión, ¿no? Eso es, bueno, pues es un error, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, ¿no? Podría ser peor, ¿no? Como lo siguiente, ¿no? El siguiente peldaño es mantenerte invertido, pero romper pues la coherencia con tu estrategia de inversión, es decir, cambiar, por ejemplo, de estilo de inversión, por poner un ejemplo, sin una razón estructural, es decir, simplemente impulsado por una coyuntura del momento y además con un componente totalmente, la mayoría de las veces totalmente irracional, ¿no? Es decir, bueno, pues nada, pues me cambio a otra cosa, ¿vale? Y la tercera es romper la posición, ¿no? Porque o bien ha subido, considero, demasiado, con lo cual ya caerá, mejor ¿no? Cosechar esa ganancia porque no vaya a ser que desaparezca, cosa que estadísticamente, por todo lo que hemos hablado, no es así, ¿no? O ha caído ya,
y oye, no vaya a ser que caiga más, ¿no? Entonces, pues hasta que esté a tiempo, ¿no? Pues saco lo que se pueda y oye, si soy rápido, pues sigo estando en positivo, ¿no? O sea, todo eso de nuevo es totalmente equivocado y de nuevo la fuente de todo de nuevo es el desconocimiento. Es decir, pero no me refiero a desconocimiento técnico, me refiero a desconocimiento global, 360 grados de cómo hay que afrontar una experiencia de inversión seria dentro de un ejercicio de planificación patrimonial personal. Eso es el asunto, porque si uno afronta bien este ejercicio y llega a una conclusión que puedes tardar 10 años en tomar tu decisión, te lo tomas con calma, lo estudias, pides opiniones, consultas, etcétera, pero una vez hecho el ejercicio, tienes un plan sólido, ¿no? Que no va a cambiar cada día, porque si cambia cada día es que no tenías ningún plan, ¿vale? Entonces, una vez hecho ese ejercicio, si lo has hecho bien, no ocurren esas cosas, porque tú sabes que lo que hay que hacer pasa de ser una decisión personal a un proceso totalmente sistemático, ¿vale? Es una industrialización de la experiencia de inversión. Y eso funciona. Tú tienes que hacer la inversión una cadena de montaje, ¿no? En la cadena de montaje, en ese caso, lo que entra es el dinero, entras siempre a la misma fábrica, al mismo proceso y saldrán 1000 coches, 900 o 2000 dependiendo del momento, ¿no? Pero van a salir coches y van a salir a un ritmo, ¿no? Pues que a ti te consideras aceptables para tu caso, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es mantenerte constante. Para mí es... si uno llega a plantear la pregunta pesimista, quizás puede sonar decirlo, ¿no? Pero si uno llega a plantear la pregunta de si es buen momento para inversión o no, es que todavía está muy, muy lejos de poder hacer que la inversión sea algo positivo para él. Porque... Le queda mucho plantear esa pregunta le queda mucho programa, sí, mucho programa todavía. Tenemos que empezar a darle para atrás y a ir escuchando muchos de estos programas. Pero una cosa importante es, formarse es importante, pero llega un momento en que tú tienes que hacer la experiencia. O sea, si tienes que prepararte para un maratón, vale, está muy bien estudiar, ver vídeos, los movimientos, ¿no? Comprarte la zapatilla, ya, pero llega un momento en que hay que echar a correr, ¿no? De forma controlada, ¿no? Ahora, lo más sabio es, empieza, porque hay que empezar, llega un momento en que hay que empezar, porque el vivirlo jamás se puede absorber ese conocimiento de los libros o del conocimiento teórico, entonces hay que combinar los dos, empieza con poco, ¿vale? Pero mínimo, el mínimo simbólico. Y verás cómo vives, ¿no? Cuando los mercados, la línea baja, cuántas veces te conectas para ver tu inversión, como ayer que fue un día negro y hoy ya se te ha olvidado o no, te empiezas a conocer. Y con ese mínimo inversor haces ese globo sonda que es fundamental para construir un inversor. Pues se puede explicar más alto, pero yo creo que más claro imposible. Y yo confío y espero que después del programa de hoy le hayamos aclarado a mucha gente cuál es la situación que se vive y cuál es la mejor estrategia para aprovechar también estos momentos de volatilidad, de nerviosismo en los mercados, de histeria para algunos, pero sin duda de oportunidades, ¿no? Y manteniendo la disciplina, pues podemos conseguir buenos resultados. Giorgio y Kevin, muchas gracias por estar con nosotros una vez más y ayudarnos a entender estas cosas que pasan en los mercados para que no obremos en nuestra contra y lo hagamos siempre a favor. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias, Kevin. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos con una recomendación. Y continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme. Lo hacemos en esta ocasión con Agustín Vara de Rey, que es responsable de desarrollo de negocio de Cibislend. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí. Un gusto de tenerte. Mira, hemos hablado varias veces ya en Con Ánimo de Lucro. Tenía yo ganas de tenerte también en Tu Dinero Nunca Duerme, porque le estamos recordando cada día a nuestros oyentes, Agustín, que existe una manera de aprovechar la rentabilidad que se puede obtener dentro del mercado inmobiliario, exponerte a esas rentabilidades sin necesidad de comprarte un piso, pagar los impuestos,
a reformarlo, además pagar la comunidad, discutir con el presidente de la comunidad, luego encima buscar el inquilino perfecto, que no te entre ningún impago, todo para capturar ¿qué? Un 6%, un 7%. Sin embargo, hay una manera de conseguir incluso rentabilidades de 2 dígitos en plazos más cortos, con garantía hipotecaria detrás y, en fin, también financiando, en este caso, proyectos inmobiliarios. Pues efectivamente, o sea, aquí la gran diferencia es en la inversión inmobiliaria, es como tú bien dices, no tener que hacer un desembolso gigante, meterte en problemas, y si tienes el capital para hacer esa inversión, ¿por qué no hacerlo en deuda? Que es, al final es inversión inmobiliaria crowdlending, que es como el concepto que le llamamos nosotros, crowdlending, y es invertir en deuda con ese mismo capital, con una rentabilidad, como tú bien dices, de 2 dígitos, de más de un 10% anual. De hecho, estamos en nuestra media del 11,86% anual, y encima al invertir en deuda estás invirtiendo a un plazo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que sabes desde el principio, desde el momento que inviertes, cuánto vas a ganar y en cuánto tiempo. Que eso es lo que la gente siempre tiene la mayor duda, ¿no? Cuando invierte, ya sea en inversión inmobiliaria o en otro tipo de inversión, pues cripto, bolsa o lo que tú quieras. Aquí sabes desde el principio lo que vas a ganar. Y eso es, pues, quizás de lo más interesante del modelo que tenemos nosotros en Cibislen. Hay que recordar que quizá uno de los aspectos más sensibles dentro de vuestra estrategia es que seleccionéis bien los proyectos, porque al final es lo que os va a dar. La garantía viene vía contrato por esa garantía hipotecaria, pero a fin de cuentas no queremos llegar a tener que ejecutar esa garantía, queremos que los promotores cumplan. Aquí sí tenéis ya relación con muchos de ellos y desde luego estudiáis todas las operaciones. Eso es lo más importante. A la hora de decidir qué proyectos salen adelante, hay que hacer un análisis, un due diligence bastante exhaustivo, y además, incluso aunque nosotros internamente dentro de Cibislen debemos solo que haya un proyecto, luego hay un comité externo que tiene que aprobarlo posteriormente. Y para que os hagáis una idea, nosotros de cada 10 proyectos sale uno. O sea, que imagínate la cantidad de proyectos que tenemos que analizar para estar sacando ahora mismo unos 5 proyectos al mes que estamos a día de hoy financiando, que es una salvajada. Hombre, 5 proyectos al mes. Al mes. Eso sale a más de uno por semana. Efectivamente, es un poco lo que estamos, ya con uno por semana nos valdría, pero a veces estamos metiendo uno el lunes, de repente otro el viernes, y es porque cada vez tenemos una base de inversores más grande, más demandante, y luego además los promotores en este sentido tienen una necesidad pasmosa de esta financiación, porque la banca llega hasta cierto punto, o hay momentos en los que no se mete, como puede ser un préstamo para un suelo, o para empezar una reforma, etcétera, y ahí es donde entran modelos de inversión como el nuestro. Cuéntanos algún proyecto que hayáis financiado recientemente para que nuestros oyentes se hagan un poco una idea. Pues mira, acabamos de sacar uno hace unos días de 5 millones, con una rentabilidad de más del 11% anual, a 15 meses, o sea que imagínate, pues están más de un 14%, y la verdad es que precisamente una cosa con la que venía yo hoy a hablar aquí, que estamos muy contentos con los oyentes de radio. Ah, mira. Porque están demostrando, bueno, pues primero que saben, porque son los que más analizan, porque nosotros al final tenemos un análisis y una analítica de todo el mundo. Los de radio son los que más analizan prácticamente de todos los inversores que tenemos, ya te lo digo así de claro. Pero es que aquí les enseñamos. Aquí van aprendidos, con la lección aprendida. Efectivamente, y eso es muy importante, tener una base económica, un conocimiento es importante. Y luego además el ticket medio es más alto de lo normal, o sea, es decir, los oyentes de radio están dispuestos a invertir, analizan bastante y luego son muy selectos con los proyectos, y por suerte se está invirtiendo grandes cantidades, y algunos, bueno, nos lo agradecen, incluso dejándonos reseñas continuamente en Trustpilot y en Google, reseñas muy muy buenas, precisamente hablando del equipo de Cibislen y de los proyectos, y la verdad es que la respuesta de los oyentes de radio es de chapó. Bueno, pues muchas gracias por la parte que nos toca. Sí, sí. Además tenéis una reinversión, casi 7 de cada 10 de vuestros inversores ha repetido, lo cual habla muy bien de los resultados que vais teniendo. Pues mira, ha subido, porque claro, ha subido, sacando tantos proyectos que estamos sacando, y desde que empezamos nosotros a venir aquí a tu programa a hablar, en 3 meses ha subido del 70% de repetición al 78%. Estamos ya casi en un 80% de repetición.
Bueno, pues mejor garantía imposible. Agustín Vara de Rey, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en el proyecto de Cibislen. Cuando tengáis novedades, por favor avisa y aquí las contaremos. Pues muchísimas gracias. Nada, ya sabéis que el alta es gratuita, cibislen.com, así que os animo a todos al menos a cotillar, que es gratis. Cibislen, con v terminado en d.com, ahí tienen toda la información. Además, darse de alta, como dice Agustín, es gratis. Sí. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Domingo, muchas gracias a ti también. Gracias. Manolo y Luigi, gracias a todos. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Y aquí les esperamos la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.